Hola familia, muy buenas tardes. Soy Luis, están en la caja de Pandora y hoy es 6 de mayo y vamos a empezar con un programa de unas 3-4 horas más o menos. Empezamos la primera hora con Nadia. Tenemos aquí lácteos sí o lácteos no. Esta va a ser la temática de esta primera hora. Luego seguiremos con Constantin, Soy Humano, y luego con Mariano Arnal de la Fundación Aquamaris, Especialízate en ti. Estos son los 3 temas que vamos a tener, pero antes de empezar, recordad que aquí arriba tenéis un enlace que pueden compartir en Telegram, en WhatsApp, en redes sociales para avisar de que estamos en vivo, nos pueden ver en diferido y que estamos haciendo la transmisión a 8 lugares a la vez en 3 plataformas. La primera, Facebook, la caja de Pandora /vídeo, Twitch, la caja de Pandora vídeo y luego los habituales de YouTube, que sería Caja de Pandora, Luis Palacios y etc. Ahí estamos saliendo para todos esos sitios y ya vamos a empezar a saludar a Nadia, que la tenemos aquí al lado. ¿Qué tal, Nadia? ¿Qué tal? Muy bien, Luis. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Perfecto. Vamos a terminar ya hoy jueves. Me refiero a la semana, ¿no?, de hacer estos vídeos maratónicos, pero con muchas ganas porque siempre es información válida que a la gente le va a hacer servir mucho. Y luego también decir que hoy hemos puesto también tuyo un nuevo taller, Adiós al estrés en la cocina, Zen Mood, que luego hablaremos de él también, aparte de tener cómo organizar tu menú semanal en un día. Todo eso hablaremos luego ya casi al final de todos estos talleres que tenemos, pero ya las personas que quieran saber más, debajo en la descripción del vídeo, en la pestaña de ver más, tenéis los enlaces directos para poder entrar y poder ir ojeando mientras vamos hablando. Y si os apetece pueden ir un poco pues ya adquiriendo, viendo cómo está la temática, para que luego al final podáis preguntar si tenéis alguna duda. Exacto, que seguro que siempre hay dudas a resolver. Muy bien. Bueno, Nadia, yo entiendo que tú ya no tomas leche, ¿no? Ni lácteos. No, yo hace ya unos cuantos años que no. Es un tema, de hecho es un tema bastante controvertido porque hay gente que los defiende apasionadamente y hay personas pues que no estamos tan a favor, ¿no? Por una serie de cuestiones que ahora veremos, ¿no? Entonces lo que yo he querido con esta charla pues es analizar un poco en profundidad por qué se desaconseja pues, el uso y el abuso de los lácteos, ¿no? Que son productos que generan muchísimas reacciones alérgicas. Y hoy quería explicar por qué. Porque realmente hay muchos mitos detrás. El primero es el del calcio, que es el por el que vamos a empezar. Y vamos a ver que va a ser una charla pues, muy reveladora porque vamos a desmontar muchos de esos mitos y vamos a entender un poquito mejor qué es lo que sucede con los lácteos, ¿no? ¿Tiene que ver también con el RH positivo o negativo A o B de la sangre, es decir, de los 21 elementos de la sangre? Bueno, diferentes personas. Sí, ¿Tendría que ver bueno, también con ese tema? sí, lo vamos a ver, lo vamos a ver. De hecho, al principio de la charla vamos a entender por qué hay razas más que grupos sanguíneos, aunque también está relacionado, obviamente, que asimilan mejor y digieren mejor la leche que otras, ¿no? Pero bueno, si me permites, Luis, voy a compartir un poquito la pantalla. Vamos a ver. Adelante. Y yo voy a compartirme, le voy a dejar a Nadia y yo voy a estar compartiendo en redes sociales. A ver. Aquí la tenemos. Vamos a ir al principio. Perfecto. Vale. ¿Se ve bien? ¿Me confirmas? Sí, perfecto, se ve perfecto. Vale, estupendo. Pues bueno, lo que os comentaba al principio, ¿no? Esta charla pues está al final pensada para, bueno, romper un poco o hacer caer esos mitos, ¿no? Sobre todo el del calcio, que es en el que me voy a centrar más que nada porque aunque la leche de vaca se considera que es muy buena para los huesos y para los dientes y demás, y desde pequeños como que nos lo han inculcado, pues hay muchas razones por las que deberíamos entender que esto realmente no es así, ¿no? Es lógico, ¿eh? Si te paras a pensarlo, es lógico que todos pensemos o tengamos miedo de que al retirar los lácteos de la dieta pues haya un problema de falta de calcio. Por eso precisamente, porque hay muchísimos pediatras hoy en día y muchos médicos que todavía están recomendando los lácteos para prevenir osteoporosis, para un montón de patologías asociadas a la falta de calcio, ¿no? Entonces, yo entiendo que haya ese temor, pero vamos a ver que realmente tenemos que deshacernos de ese miedo porque no tiene ningún sentido con todo lo que voy a explicar a continuación, ¿no? Pero bueno, para haceros entender que muchas veces
todo viene promovido por la industria del marketing, ¿no? Y de las empresas que están invirtiendo, ¿no? en esa publicidad. Me gustaría, pues, primero hacer una reflexión, que es que estas empresas lácteas, en la mayoría de casos, es que ni siquiera conocen realmente las funciones tan importantes que tiene el calcio en el organismo, porque más allá de ser bueno para a nivel óseo y dental, también desempeña una función clave en la coagulación. Es un electrolito fundamental para la musculatura porque ayuda a contraer y a relajar, por tanto también es muy importante para la función del corazón, también para el cerebro porque participa en el envío y recepción de señales entre neuronas. Bueno, tiene un montón de papeles y intervienen un montón de procesos en todo el sistema. Entonces, bueno, el hecho de que se concentren solamente en el tema de los dientes, del crecimiento, del tema dental, pues bueno, también nos hace entender que no hay un conocimiento muy profundo, sino que se utiliza pues como una herramienta para vender, ¿no? Que al final eso es el marketing y bueno, y es normal que recurran a ello, ¿no? Pero bueno, hay que verlo desde una perspectiva un poquito más amplia. También me gustaría que analicéis un poco, voy a explicar en cuatro palabrillas cuáles son los síntomas del déficit de calcio, porque es que curiosamente los países con mayor consumo de lácteos, como pueden ser Finlandia o Estados Unidos, tienen la tasa más elevada de osteoporosis. Y esto ya es un dato como muy potente, ¿no? Entonces voy a decir brevemente algunos síntomas, porque si os identificáis con ellos, vamos a ver al final de la charla alternativas que sí son saludables a los lácteos convencionales, sobre todo al de vaca, que es el peor desde mi punto de vista, y que además es que son una delicia y nos aportan un montón de calcio y de otros nutrientes súper necesarios. Bueno, pues evidentemente pues estos síntomas de déficit de calcio son los que comentábamos, ¿no? De la baja densidad ósea y de la mala salud dental, pero también lo son pues muchos otros como espasmos musculares, calambres, palpitaciones, que tiene que ver con todas esas funciones que acabo de mencionar en las que participa o forma parte el calcio, ¿no? Incluso también, pues a veces el entumecimiento, ¿no? de las extremidades, de las manos, de los pies o en general, ¿no? A nivel corporal. Así que, bueno, si tenéis alguno de estos síntomas o sabéis porque os han hecho algún perfil analítico que realmente tenéis los niveles de calcio bajos, sobre todo se reflejan a nivel óseo, pues quedaros hasta el final porque ahí vamos a ver alternativas. Bueno, yo decía al principio que es normal que se nos recomiende la leche de vaca por desconocimiento, porque si nos paramos a analizar el contenido de la leche, voy a hablar de la de vaca principalmente, realmente es un alimento muy completo, pues que tiene grasas, tiene proteínas, tiene un montón de minerales, etcétera. Sin embargo, hay que entender que ese alimento no es fisiológico para nosotros, porque esos nutrientes están muy bien pues, para el ternerito, pero no para nosotros, porque un ternero no tiene nada que ver con un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, antes de adentrarnos, ¿no? en este maravilloso mundo de los lácteos, también me gustaría explicar que la introducción de la leche de vaca en nuestra dieta moderna se produjo pues hará unos 10.000 años, más o menos, con la aparición de la ganadería. Que esto lo explico a colación de lo que tú me estabas preguntando al principio sobre si tenía que ver con los grupos sanguíneos. ¿Qué sucedió? Que además de que es una incorporación a la dieta pues bastante reciente, porque puede parecer que 10.000 años es mucho, pero en realidad a nivel evolutivo es que no es nada. Además, es que la ganadería apareció primero en determinadas zonas geográficas, sobre todo en Occidente. Por eso, la población occidental pues, tiene digamos, una intolerancia más baja o como mínimo una intolerancia fuerte, ¿no? Cuando entendemos una intolerancia como una reacción agresiva de diarrea, de distensión, de gases muy fuertes, pues tiene una intolerancia más baja, ¿no? Más o menos se considera que el 10% de la población actual es intolerante
a la lactosa. Vamos a ver que no solo la lactosa es la que provoca problemas, pero bueno, se considera que la intolerancia principal procede de ahí, por tanto, podemos decir que más o menos el 10% somos o son intolerantes. En cambio, si nos vamos a la zona de África, a la zona geográfica de África, vamos a ver que entre el 20 y el 70% de la población son intolerantes. Es un índice muchísimo más elevado. Y si ya nos vamos a los países asiáticos, pues el 90% de la población es intolerante a la lactosa. Es que es una pasada, es muchísimo. Y por cierto, también comentar que las mujeres asiáticas que no consumen lácteos, que consumen pues soja y otros alimentos en su dieta habitual, son las que tienen un índice menor de osteoporosis. Para que veáis que realmente es que el calcio de la leche de vaca no es biodisponible y no tiene nada que ver en los niveles de calcio de nuestro cuerpo. En todo caso, no para bien. Vamos a ver que incluso si consumimos muchos lácteos, pues van a producir el efecto contrario de desmineralizarnos, ¿no? Ahora lo voy a explicar. Entonces, bueno, os hago esta reflexión porque al final una especie como nosotros, como los seres humanos, pues necesita pues bastante tiempo para que se produzca una adaptación profunda a un alimento tan distinto, ¿no? Realmente la leche materna, que es el alimento más fisiológico y más completo, más bondadoso y más amable para que un bebé lo digiera, pues no tiene nada que ver con la leche de vaca, ¿no? Entonces es tan distinto que realmente tienen que pasar muchísimos años para que seamos capaces de metabolizarla bien con todos los cambios que conlleva a nivel físico, ¿no? Bueno, además quería hacer una reflexión porque es que los seres humanos somos los únicos de todas las especies que hay en el planeta que cuando acabamos el destete seguimos tomando leche. Y no, además es que no es la de nuestra madre, por lo general es la de vaca, ¿no? Y creo que es algo totalmente antinatural. Hay que pensar que la leche de vaca, que está fabricada y producida por la vaca para el ternero, pues es que es súper distinta a la que nosotras las mujeres producimos, porque fisiológicamente somos distintos. Una vaca no tiene nada que ver, o un ternero, con un ser humano en cuanto a anatómicamente, ni en cuanto a su esqueleto, ni su musculatura, ni neurológicamente, bueno, en ningún aspecto. Es que un ternero necesita una cantidad de grasa y de proteína brutal, porque más o menos en un mes y medio duplica su peso. Esto es una burrada. Y con 2 años pesan 500 kilos, muchas vacas. Entonces, claro, hay que entender que la cantidad de grasa y de proteína es brutal. Si no recuerdo mal, creo que la leche de vaca tiene como un 50% más de grasa que la que produce la mujer cuando tiene un bebé. Y como 3 veces más proteína. Claro, evidentemente vamos a ir analizando, acercándonos, ¿no? Acercando el zoom o la lupa a esas proteínas para ver que es que además no solo es que haya más cantidad de proteínas, sino que son muy diferentes y no estamos preparados para digerirlo. Por eso generan tantos problemas, ¿no? Vamos a empezar hablando un poco de la lactosa, ¿vale? Porque digamos que es como el mayor enemigo, ¿no? Que se conoce de la leche o lo que se considera que produce más reactividad. Aunque esto no es del todo cierto porque hay otro componente que es la caseína, que es la proteína principal que se encuentra en la leche de vaca, que también genera muchas alergias. Pero la lactosa, por empezar por una de esas dos sustancias, digamos que es el principal azúcar que contiene la leche de vaca, es un disacárido y además lo que sucede es que nosotros, como decía al principio, aunque cuando somos bebés estamos preparados para asimilar la leche humana, a medida que vamos creciendo vamos perdiendo una enzima muy importante que se llama lactasa, que nos ayuda a digerir esa lactosa, la lactosa de la mamá. A partir de los 3 años más o menos, que es cuando acaba el proceso de dentición de un niño o de un bebé, es cuando éste deja de fabricar esa enzima y empieza pues a tolerar peor la leche, ¿no? En este caso, si introducimos la de vaca, pues sería la de vaca, porque le va a faltar esa enzima que es clave para el proceso digestivo. Entonces, lo que sucede aquí es que seguir tomando
leche, especialmente si no es la materna, pues es contraproducente, porque en lugar de alimentar adecuadamente a nuestros bebés, estamos haciéndolo con una leche que va a las crías de las vacas, no la van a poder digerir bien, y esa lactosa no digerida, lo que va a suceder es que va a pasar al intestino grueso, donde alimentará pues una serie de bacterias que nosotros tenemos en nuestra microbiota, se van a descomponer y generarán pues sustancias bastante tóxicas, ¿no? Como el anhídrido carbónico, el metano y otras muchas, ¿no? Y además pues también hay otra cosa importante, que cuando también se descompone cuando se descompone y se producen estos residuos, también se generan unos ácidos grasos que lo que pueden provocar, porque son ácidos grasos de cadena corta, pues son desequilibrios sobre todo de sistema pues, inmunitario, ¿no? Que es lo que sucede cuando vemos que hay una reacción alérgica a la lactosa, como pues eso, las diarreas, los gases, las náuseas, todo lo que es distensión abdominal, etcétera. Llegados a este punto, y por si os estáis preguntando si habría que sustituir entonces la leche de vaca por leche sin lactosa, voy a hacer una recomendación. Es verdad que la leche sin lactosa es un poquito más fácil de digerir porque no lleva ese componente, pero si nos paramos a pensar y entendemos cuál es el proceso que se lleva a cabo para que esto suceda, para eliminar la lactosa, os puedo contar pues, que es un proceso químico, y también a veces combina el químico y físico, que desnaturaliza totalmente la leche. Lo que suelen hacer es añadir lactasa para que se predigiera esa lactosa, y la consecuencia directa es que, digamos, el disacárido de la lactosa lo que va a hacer es romperse, se va a descomponer en dos moléculas, una de galactosa y otra de fructosa, y va a ser más fácil digerirlo, pero la consecuencia es que la leche sin lactosa es mucho más dulce, tiene un contenido más elevado en azúcares simples, con lo cual, por ejemplo, para personas que son diabéticas o personas que no les sientan bien los azúcares y demás, pues no es conveniente, porque lo que va a suceder es que tiene pues, un mayor índice glucémico, y además son azúcares simples en lugar de complejos, que se van a asimilar de forma mucho más rápida, pues con las consecuencias que sabemos, ¿no? Que se produce un pico de glucemia y demás. Así que, bueno, mucho cuidado con el tema de la leche sin lactosa, porque no es tan saludable como nos han hecho creer, y además pues no es la panacea, ¿no? No es la solución. Porque es que además de esto que explico, hay que entender que la lactosa, como decía, solo es uno de los componentes que cuesta asimilar a las personas, ¿no? A nivel digestivo, y que crean reacciones en cadena. El otro componente es la caseína, que para los que no lo sepáis, pues es la proteína más abundante en la leche. De hecho, en la leche de vaca hay más proteínas. Está el suero de leche, hay como 3 o 4 tipos de proteína, pero la caseína es el 80% de la proteína presente en la leche de vaca, es la más abundante, por eso es la que genera tanto problema. Además, la otra proteína que es más abundante en segundo lugar sería el suero de leche, que este suero de leche es la proteína principal de la leche materna. Entonces, esa sí que la asimilamos mejor, ¿no? Pero para que te hagas una idea de la cantidad tan brutal, Luis, que lleva la leche de vaca de caseína, te puedo decir que es más o menos un 1% respecto, o sea, la leche materna contiene un 1% de esa caseína respecto a la leche de vaca. Es muchísimo menos, es un 1%. Con lo cual, cuando estamos bebiéndonos un vaso de leche, bueno, la ingesta que tenemos de repente de caseína es muy, muy relevante, ¿no? Es bastante considerable. Bueno, también comentar que la caseína se descompone en el estómago, y hay un efecto muy interesante que voy a explicar que produce. Esto sucede con cualquier caseína, también con la leche materna. Cuando se descompone en nuestro estómago, se genera una sustancia que se llama casomorfina, que es un tipo de morfina, es un opiáceo. Y lo que proporciona es una sensación de bienestar, de placer, de ¡ay, qué a gustito estoy!
Por eso los bebés, cuando las mamás los amamantamos y les damos el pecho, se quedan ultra relajados. De hecho, yo, cuando, cuando nació mi hijo, y me llamó mucho la atención una cosa, ¿no? Que cuando le daba el pecho, era tal la sensación de placer que experimentaba que ponía los ojos en blanco y a mí me daba la risa, ¿no? Porque como sabía este dato decía, jolín, mira, la caseína ahí haciendo efecto, ¿no? Pero es que además a día de hoy lo sigue haciendo, ¿no? Es engancharse al pecho y ese sentimiento y esa sensación de placer tan intensa, ¿no? Pues además del vínculo, por supuesto, emocional que supone, pues también es en parte por esa caseína, ¿no? Y además es que esto es, desde un punto de vista natural, es que es una obra maestra de ingeniería de la naturaleza, porque está pensado para que cuando un ternero, un niño, una cabrita, lo que sea, pues se le dé el pecho o se enganche a la tetita de su madre, pues no la rechace y quiera amamantarse y crezca saludable y se nutra adecuadamente, ¿no? Pero esto es un arma de doble filo porque también es tremendamente adictiva esa casomorfina. Claro, cuando estamos consumiendo leche de vaca, nos está generando una adicción y esto se acentúa muchísimo, muchísimo más en el queso, por un tema de la forma en que se produce. Cuando se fermenta, pues baja el nivel de lactosa, pero el de la caseína y en concreto el de la casomorfina que se libera después, pues es mucho más elevado, con lo cual yo no sé si tú has escuchado algún caso, Luis, o si vosotros sabéis, los que estáis escuchándonos, habéis escuchado algún caso, pero yo conozco muchas personas que son capaces de dejar todos los lácteos, pero el queso les cuesta horrores. Es como que al queso no pueden renunciar. Y esto me hace mucha gracia porque todo tiene una explicación fisiológica detrás y es esta, es pues esta sustancia que es tan adictiva, ¿no? Así que bueno, luego vamos a ver cómo podemos hacer para dejar de necesitar el queso y buscar sustitutos saludables, ¿no? Pero bueno, me parece un dato curioso y que está bien que lo entendamos, ¿no? Porque cuanto más queso consumimos, cuanta más lácteos consumimos, pues estamos potenciando también y acrecentando esa adicción. Así que bueno, también hay otra cosa que sucede con este opiáceo natural, que es cuando tiene otro efecto secundario, que es cuando nosotros estamos consumiendo, pues ya sea leche, queso, yogur, lo que sucede es que otra jugarreta de la naturaleza, que también es ideal en el caso de un bebé, pero no tanto en el de un adulto, es que nuestro intestino aumenta su permeabilidad. Y esto se hace, es una reacción natural que sucede para que cuando nosotros damos el pecho al bebé, pues su intestino deje pasar de forma más fácil pues ese alimento y se nutra de una forma más afectiva y más eficiente. Pero en el caso de los adultos, esto pues vuelve a pasar lo mismo que en el ejemplo anterior. Lo que sucede es que lo que estamos haciendo es aumentar nuestra permeabilidad intestinal. En primer lugar, ya no nos alimentamos solamente de lactosa, con lo cual van a pasar otras macromoléculas que no nos interesan, independientemente ya de la leche, ¿no? Como el gluten y otras muchas que no queremos que pasen a sangre. Y evidentemente pues también van a pasar otras sustancias de la leche o los quesos o los yogures que tampoco son demasiado beneficiosos, como los cristales que se forman, ¿no? Cristales de leche, que es otra cosa que sucede, ¿no? Se forman una especie de cristales que se clavan en los intestinos, los cristales lácteos, y que además si el intestino está pues con una permeabilidad mayor, pues van a pasar y atravesar esa barrera intestinal de forma más fácil, y esto es muy poco conveniente, ¿no? Incluso luego, no sé si os habéis hecho alguna vez una prueba de plasma vivo, ¿no? Que cogen un microscopio. Bueno, los que no lo conozcan lo explico de forma muy, muy rápida. Se coge un microscopio de campo oscuro que se llama, que tiene pues, una cantidad de aumentos brutal. Tanto es el punto que se puede ver toda la dinámica celular de la sangre en el momento. Entonces te sacan una gotita de sangre y en lugar de esperar a que esa sangre se seque, que es lo que se suele hacer con las analíticas convencionales, lo que se hace es directamente esa sangre ponerla entre dos placas de Petri, en un portacat, y ya se ponen a verla en el microscopio. Y es muy impresionante. Yo la primera vez que me lo hice todavía tomaba queso
y directamente es que vi los cristales de esta leche, de la leche, de los cristales lácteos en la sangre. Impresiona un montón, eso ensucia muchísimo el medio y lo acidifica mucho, ¿no? Porque además otra cosa que no hemos comentado, pero que también es importante sobre el calcio, que creo que es un dato que no se puede obviar, es que el calcio de la leche de vaca, no lo he explicado, pero no se puede asimilar por nosotros. No es un calcio que nosotros podamos aprovechar, más bien al contrario, como explicaba al principio. Porque digamos que la composición mineral de la leche de vaca tiene más fósforo que calcio, ¿no? Y una persona, un ser humano, para poder asimilar el calcio de la leche necesita más cantidad de calcio que de fósforo. Cuando esta proporción es a la inversa, sucede pues el efecto de secuestración, bueno, pues el fósforo lo que hace es secuestrar ese calcio. ¿Por qué? Pues porque el fósforo es un mineral súper acidificante y requiere de mucho calcio para que el pH sanguíneo, o del medio, mejor dicho, se equilibre, ¿no? Cuando nosotros tomamos una sustancia muy, muy acidificante, lo que sucede es que, bueno, nuestro cuerpo dice, vale, hay que equilibrar el pH del entorno celular, porque si no, lo que va a suceder es que el pH de la sangre pues, va a bajar, ¿no? Estoy hablando en líneas muy generales y sin entrar en mucho detalle, ¿no? Y ese efecto protector, porque el pH de la sangre tiene que estar siempre a un nivel estable, siempre, 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 es un marcador biológico como la temperatura, que siempre está estable, pues el cuerpo, para protegerlo, lo que va a hacer es decir, vale, ¿cómo mantengo pues ese pH estable? Porque está entrando una sustancia muy ácida y no queremos que el cuerpo se dañe, ¿no? Y no suceda una catástrofe. Pues entonces voy a buscar minerales que tengan un efecto alcalinizante en el organismo para poder neutralizar esa acidez. Con lo cual no solo va a coger el calcio de la leche de vaca para intentar neutralizarlo, sino que no va a ser suficiente y va a ir a buscarlo pues a los músculos, a los huesos, a los dientes, de todos nuestros depósitos y almacenes de calcio natural, va a coger una parte para poder equilibrar pues ese pH. Con lo cual, al final, lo que se produce a largo plazo cuando tomamos muchos lácteos es el efecto contrario, una descalcificación, una desmineralización. Así que, bueno, he hecho este inciso porque creo que es importante entender por qué el calcio de la vaca no se asimila bien. Así que, bueno, retomando el tema del efecto intestinal que tiene, pues muy importante que saber que esos cristales no digeridos pues van a fermentar en el intestino y, bueno, entre otras cosas, pues aumentan la candidiasis y, bueno, incluso la candidiasis puede pasar a sangre en los peores de los casos y tienen pues muchos otros efectos bastante poco aconsejables, ¿no? Bastante perjudiciales. Así que, bueno, siguiendo con el tema de la caseína, voy a explicar otro dato que a mí me parece muy interesante, que no se suele conocer, y es que dependiendo del tipo de vaca, la leche va a producir una reacción, digamos, más potente en cuanto a la alergia, ¿no? Que normalmente la reacción que se manifiesta de forma más evidente, ¿no? Es eso, las alergias. ¿De qué depende? Bueno, para que entendamos el tema de la vaca hay que hacer una revisión rápida de los 4 o 5 tipos de caseína, mejor dicho, no de casomorfina, de caseína que están presentes en la leche de vaca, porque la caseína no es una proteína única, sino que se descompone en 4 o 5 tipos diferentes que de hecho 2 de ellas no están presentes en la leche materna, por eso genera tanta alergia, ¿no? Pero bueno, centrándonos en la beta-caseína, que es uno de los tipos de proteína, de caseína, podemos dividir a las vacas, ¿no? Como nosotros nos dividimos en grupos sanguíneos, pues dividiríamos a los bovinos también en 2 grupos, ¿no? El A1 y el A2. Lo que sucede es que hace como 8.000 años, más o menos, hubo una variación genética en la beta-caseína, que lo que hizo fue, bueno, en este gen hacer una modificación y lo que hizo fue pues dividir pues, a esos bovinos en esos 2 grupos que explicaba, ¿no? El A1 y el A2.
El A2 es el grupo más antiguo y, curiosamente, que no tiene nada de curioso, sino que es lógico, somos, digamos, capaces de asimilar mejor este tipo de leche, la procedente de estas vacas. Pero el A1, que son las vacas que precisamente son más dóciles y las que más quieren los ganaderos, precisamente por ese carácter más dócil que tienen, generan muchas más reacciones porque digamos que esa modificación genética es más reciente a nivel evolutivo y estamos menos adaptados todavía a ella. Entonces, bueno, si hay que elegir una leche de vaca, si no queremos dejarla, que yo lo desaconsejo totalmente, pero como mínimo intentar que sea pues de una raza antigua, ¿no? De una raza bovina antigua, aunque la verdad es que aquí en España es difícil de encontrar. Se puede encontrar en algunos países como la India o otros países, digamos, que tienen pues un poquito de nivel de desarrollo pues inferior en algunos aspectos, ¿no? Y aquí, pues en Europa, pues es bastante más difícil conseguir encontrar este tipo de vacas, pues porque evidentemente los ganaderos lo que quieren es tener las cosas fáciles y no van a ir a las vacas más bravas, van a ir a las que tienen un carácter más fácilmente domesticable, ¿no? Así que bueno, pues que lo tengáis en cuenta también, ¿no? Voy a explicar también que si hablando, ¿no?, del tema del microscopio, se me ocurre un ejemplo muy gráfico, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver cuando tomamos un producto lácteo lo que sucede a nivel microscópico por dentro nuestro, también nos haríamos mucho más conscientes de la cantidad de efectos secundarios que producen, ¿no? Porque cuando estamos consumiendo un lácteo, hacen falta muchísimos anticuerpos y componentes del sistema inmunitario para poder metabolizarlo y digerirlo, porque al fin y al cabo ese producto lácteo pues tiene esas caseínas, tiene esa lactasa que el cuerpo no puede reconocer porque es diferente a la que el cuerpo humano fabrica y segrega de forma natural. Entonces, pues le ataca como si fuera un virus o un ente extraño. Es que es totalmente lógico y normal. Así que, y esto incluso en el microscopio pues se podría ver, ¿no? Luego también el suero de leche de vaca, digamos que no es tan alérgico, pero como está en menos proporción, pues al final tampoco equilibra la balanza, ¿no? De todos modos, incluso el suero de leche, así como la caseína, aunque en menor medida, pues también provocan muchos síntomas como congestión nasal, como erupción en la piel, calambres, dolor de estómago, malestar digestivo, irritación en los ojos. Bueno, hay muchos estudios que explican un montón de casos, ¿no? Pero yo, en el caso de, por ejemplo, los niños, sí que lo tengo muy identificado, ¿no? Por personas que pasan por la consulta. En niños que tienen problemas asmáticos, que tienen siempre esa cantidad de mocos, ¿no? Que muchas veces cuando van a la guardia pues se los van contagiando entre ellos y siempre están con esos mocos, problemas bronquiales, asma, bueno. Todo este tipo de afecciones respiratorias se agravan mucho con el consumo de lácteos y cuando dejan de consumir lácteos de vaca, pues la verdad es que mejoran significativamente. Así que, bueno, es una recomendación que hago, ¿no? Hay muchas alternativas a la leche de vaca, sobre todo yo apostaría por las vegetales y que realmente pues no están tan desnaturalizadas, incluso podemos prepararlas en casa con recetas sencillas, con pocos instrumentos de cocina y que nos van a nutrir mucho más y de forma más limpia. Además es que, por si alguien se lo está preguntando, también voy a aprovechar para mencionarlo. Es verdad que la leche de cabra, pues digamos que es más parecida a la leche humana y es más favorable, pero en el caso de los niños yo personalmente tampoco la recomiendo, sobre todo cuando son bebés. A veces hay mamás pues, que deciden o no pueden pues empezar con la lactancia o no funciona o no se establece bien y deciden no darles el pecho. Claro, mi recomendación en ese caso es analizar el perfil del niño pues, de forma individualizada, porque lo que sucede con la leche de cabra también es que estreñe muchísimo. Los bebés y los niños, e incluso los adultos, empiezan a hacer caca como las cabritas, bolitas, o sea, estreñe muchísimo, ¿no? Así que, bueno, por eso yo siempre intento apostar por la leche pues, vegetal,
Hablo ahora de cuando somos adultos, ¿no? En el caso de los bebés habría que analizar cada caso porque, por desgracia, pues tampoco está tan evolucionado el mercado de las leches vegetales para poder nutrir a un niño adecuadamente aportándole todo lo que necesita en la etapa de lactancia solo con leche vegetal. Entonces, por ahora no lo considero viable, ¿no? Así que, bueno, siempre recomendar esto, que intentemos buscar otro tipo de productos lácteos, porque lácteo proviene en realidad del lactobacilo, que es el proceso fermentativo, no viene de la leche de vaca. Aunque haya personas que dicen, la leche de almendras no es un lácteo. Bueno, si está fermentada y colonizada por lactobacilos, sí. Así que, bueno, hay que abrir un poco la mente y cambiar el paradigma, ¿no? Dejarnos de viejos escenarios, ¿no? Porque las cosas han cambiado mucho, tenemos mucha más información disponible y esto hay que aprovecharlo. Es una baza que juega en nuestro favor. Más cosas interesantes que me gustaría comentar, ¿no? A ver, espera un momentito que me he quedado aquí atascada ahí en la presentación. Vale, ya la tenemos. Además de las semillas, los frutos secos, ¿no? Que ya conocemos pues, la mayoría de nosotros, o para los que no lo conozcan, aprovecho y lo explico, son muy ricos en calcio. Tenemos también otras alternativas saludables, ¿no? Tenemos, pues, de toda la gama de semillas nos vamos a beneficiar, pero personalmente yo creo que las semillas que más calcio aportan son las de sésamo, junto con las almendras, que es el fruto seco por antonomasia que más calcio nos va a aportar. Pero bueno, hablamos de semillas en general. También todo lo que son hojas verdes, como las espinacas, también contienen muchísimo calcio. Lo que son sardinas, por ejemplo, o pescado, con la raspita, con la espina, eso tiene muchísimo calcio también. Si cuando hacemos algún guiso aprovechamos esa espina del pescado y la trituramos, o trituramos una parte, por ejemplo, el bacalao, ¿no? O que también tiene esa gelatina, eso tiene un montón de nutrientes, tiene mucho colágeno, tiene ese calcio. Van a enriquecer muchísimo nuestra dieta con calcio biodisponible, y en el caso pues de que no consumamos pescado, pues podemos recurrir pues a todo eso que decía, ¿no? Hojas verdes, porque además, curiosamente, las personas tendemos, cuando consumimos ciertos vegetales, como por ejemplo la zanahoria, tendemos a quedarnos con el fruto, ¿no? Con la parte naranja, con el tubérculo, pero las hojas contienen muchísimo más calcio, y a veces el 99% de las veces lo que hacemos es descartar las hojas y tirarlas, ¿no? Pues si cogemos alguna ramita de esas y las añadimos a nuestros batidos, a nuestros zumos, a algún guiso de cocina, en poquita cantidad, porque es cierto que tienen un sabor un tanto amargo, pero si las aprovechamos en pequeñas dosis, nos vamos a beneficiar también de su calcio, porque tienen, pues lo digo de memoria, pero recuerdo que es como un 40% más de calcio que el tubérculo en sí, que la raíz. Así que imaginaos lo que podemos conseguir intentando aprovechar más los nutrientes de las hojas verdes, ¿no? Es un cambio considerable. Voy a hacer otro apunte también antes de continuar con las preguntas, ¿no? Que ahora vamos a abrir para que la gente pueda preguntar. Pero como sé que es una duda que va a surgir, ya voy a comentarlo de antemano. Seguramente muchas personas estarán preguntando si el kéfir, el yogur, todo esto que está fermentado, pues es más aconsejable, o del mismo modo, pues también genera reacciones, ¿no? A ver, lo he comentado brevemente al principio, ¿no? Pero es cierto que los fermentados siempre mejoran la calidad digestiva por la descomposición de esa molécula que os he explicado al principio de lactosa en azúcares simples. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que no sucede con la caseína. La proteína de la leche, que es, como he explicado, es la caseína o la más abundante en ella, sigue estando presente y es muy difícil de digerir para nosotros por todo lo que he explicado anteriormente. Así que, bueno, yo considero que no es suficiente con que un producto esté fermentado. La leche de vaca no es algo fisiológico para nosotros, ¿no?
Así que bueno, luego hay muchas más cosas que podríamos comentar, ¿eh? Podríamos hablar también del tema de los desórdenes hormonales que producen, porque a ver, es que la peor elección que podemos hacer cuando estamos consumiendo lácteos es comprar la leche en un súper, ¿no? Que es lo que hace la mayoría de gente. Porque, como he dicho, esta leche se somete pues, a unos procesos para eliminar las bacterias y todo lo que contiene la leche de vaca, porque claro, hay que pensar que, que todos estos procesos a los que se somete la leche, que al final la desnaturalizan, y ahora voy a explicar el por qué, tienen un sentido también, y es hacer la leche segura. Al fin y al cabo, pues la mayoría de empresas lácteas lo que hacen es tener pues, a las vaquitas recluidas en un lugar, se las hormona pues, para alargar y potenciar pues, la producción de leche, se las tiene conectadas a los ordeñadores automáticos que al final lo que están haciendo es irritar sus ubres 24 horas a Me parece que se ha ido la conexión un momento. Vale. Te veo, te veo. Sí, vale. Vale, pues lo que decía, que al final esta infección que se produce muchas veces en las mamas de las vacas, en las ubres, lo que conlleva es que pues, con las mastitis se genera pus, esa pus va a parar a la leche. Entonces, bueno, antibióticos, hormonas y luego todos los procesos posteriores pues, de pasteurización y demás para hacer la leche segura, porque es lógico, como decía. Pero claro, al final no dejan de ser procesos a los que se les añade químicos, se les somete a altas temperaturas que enrancian sus grasas, dejan de ser grasas saludables para ser grasas trans, grasas perjudiciales. Bueno, hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta y que realmente hacen de la leche de vaca una decisión pues no muy sabia, ¿no? Para incluir en nuestra dieta. Además es que hay otra cosa. Las vacas, igual que nosotros los seres humanos, acumulan los tóxicos, por ejemplo, los tóxicos ambientales, ¿no? Como bueno, muchísimos que podemos encontrar, en la grasa, porque como vuelvo a repetir, el cuerpo humano o el de cualquier animalito, ¿no? Es sabio, la naturaleza es que es la mayor obra de ingeniería que hay. Cuando nosotros estamos sometidos o expuestos a un contaminante, lo que sucede es que nuestros filtros lo eliminan. Ahora bien, como actualmente vivimos en un mundo tan hipertóxico, que estamos sometidos a tal cantidad de toxinas, lo que sucede es que nuestros filtros, los riñones, el colon, bueno, todo el sistema digestivo, los pulmones, el hígado y demás, no dan abasto a procesar esos tóxicos. Y el cuerpo dice, vale, pues si no damos abasto, lo que vamos a hacer es utilizar la grasa para almacenar y atrapar esas toxinas con las que estamos entrando en contacto para mantener pues, la sangre del cuerpo pues, estable, saludable y sin que haya problemas más graves, sin que afecten a los órganos, etc, etc. Entonces, digamos que las grasas, ya sea en nosotros o en cualquier animal, son un sistema defensivo que lo que va a hacer pues, es atrapar esas toxinas. Y al final, esos residuos químicos ambientales al final acaban formando parte de nuestra reserva grasa y de la propia estructura celular. Y eso está presente en la leche de vaca, con lo cual también estamos pues, consumiendo pues, esos estrógenos, esos químicos y todas las sustancias que van a alterar también nuestro sistema hormonal. Es que hay, bueno, podría seguir y seguir y seguir porque hay muchísimos perjuicios, ¿no? Relacionados con el consumo de leche de vaca, sobre todo por eso, por toda la desnaturalización, ¿no? Si tuviéramos pues una vaquita digamos que se ha criado pues pastando al aire libre, que fuera una raza antigua en las mejores condiciones ideales, que se respetara su periodo de lactancia natural, que no se sometiera a procesos agresivos, claro, la leche seguiría siendo difícil de digerir para nosotros, pero no sería tan perjudicial, ¿no? Pero claro, si revisamos todo lo anterior, wow, es como para pensárselo, ¿no? Así que bueno, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Y lo mismo con la leche, pues con los quesos, ¿no? En los quesos
también hay presentes muchísimos otros componentes y sustancias que tampoco son aconsejables más allá de todo lo que he explicado. Por ejemplo, en la producción del queso se utilizan componentes fosforados y ya he explicado lo acidificante que es el queso para el organismo, ¿no? O el queso no, perdón, este mineral en el organismo, pero es que además en el queso, además de contenerlo ya de por sí, la propia leche de vaca y el queso y el yogur y demás, lo que sucede concretamente en la producción del queso es que se le añade más porque lo que se consigue con estos casos es un queso más cremoso. Con lo cual muchos productores recurren pues, a ese aditivo para hacerlos pues, más agradables al paladar y demás. Así que, bueno, poco a poco, si vamos sumando todos estos datos, pues acaba siendo una catástrofe, ¿no? Como el aluminio, que también está súper presente en los quesos, ¿no? Porque se utilizan sales de aluminio para curarlos, con lo cual, bueno, podríamos seguir aquí toda la tarde, ¿no? Pero ya os digo que, claro, el aluminio también es un tóxico bastante nocivo para la salud del cerebro, ¿no? Está relacionado, podéis buscar estudios, con el desarrollo de bastantes enfermedades degenerativas, ¿no? Como el Alzheimer y demás. Así que, bueno, ya veis que yo no recomiendo los lácteos para nada, al menos los convencionales, y bueno, lo que sí aconsejo pues es experimentar un poquito con otro tipo de alimentos, ¿no? Que podemos ya considerar pues leche, como la de almendras, como los quesos veganos, como los yogures de anacardos, que son deliciosos, de coco, y que ya hay bastantes opciones en el mercado y que también podemos aprender a prepararlos en casa, ¿no? En los cursos que imparto siempre hay recetas de este tipo porque para mí es una prioridad aprender a reemplazar o enseñaros a reemplazar esos lácteos para que podáis disfrutar de una dieta más sana, ¿no? Bueno, en fin, la verdad es que hay que tener en cuenta todo esto, intentar pues buscar esas alternativas más saludables. Venga, hago un parón y te dejo, Luis, que abras con todas las preguntas que hayan habido o si tú me quieres hacer alguna. Ahora hablamos del tema, pero antes quiero comentar un momento las actividades. ¿Cómo organizar tu menú semanal en un día? Está esta formación online de 10 vídeos que es con Nadia, 10 vídeos, PDF con recetas, explicaciones. Lo tenéis en Aulas, ¿vale? En Aulas Pandora, aquí tenéis el texto de todo lo que hay, para que no me digáis, es que no sé de qué va el tema. Yo lo digo para abreviar y no os dé tiempo de hacer más cosas. Tenéis aquí el texto, el mini currículum. Como siempre os digo, si entráis a comprar, le dais finalizar compra, os dan 4 opciones. 2 de ellas son tarjetas de crédito, una es el PayPal y la cuarta, que es la transferencia bancaria, solo funciona en algunos países. Si tenéis algún problema, tenéis aquí el botón de WhatsApp, que ahí os comunicáis por nota de voz o nota de texto con Iván Mercader y él os solucionará. Bueno, podéis ir comprando. Podéis comprarlo durante todo el año. Quiero decir que cualquier cosita se lo decís a Iván. Y luego esto os lo explicamos hoy porque esto es nuevo. ZMood, adiós al estrés en la cocina. Explica la planificación de los menús por alimentos de manera consciente y saludable. 12 ebooks, o sea, libros, 44 vídeos recetas, listas de la compra y menús completos para todo el año. Nadia, explícanos qué es esto, qué es esto. Esto es una caña porque además los dos cursos, ahora lo voy a explicar, son muy complementarios, pero este curso es una caña porque al final, mira, yo, Luis, de lo que me he dado cuenta después de un montón de años pasando consulta, es que al final el problema del 99% de la gente es que no se sabe planificar y que llega el momento de o la hora de cenar o la hora de merendar y ya no saben qué hacer, porque al final tenemos tanto estrés, tantas cargas en el día a día, tantas cosas en las que pensar y tantas responsabilidades que la cocina es como que se queda, bueno, pues eso en que consumo para sobrevivir y que con lo que me apaño en 5 minutos, ¿no? Y debe ser algo a lo que le prestemos atención, ¿no? Porque si no, pues nos va a pasar factura a nivel de salud. Y este curso, precisamente, es una herramienta maravillosa para todas esas personas que dispongan de poco tiempo porque lo que hago con este, bueno, más que un curso es un servicio. Lo que hago con este servicio es facilitarles esos menús. Hay menús para todo el año con recetas estacionales basados un poquito en la filosofía de la medicina tradicional china, enseñando cuáles son los alimentos adecuados a potenciar en cada estación del año,
Bueno, toda la planificación del menú, ¿no? Está explicado pues el desayuno, la comida, la cena. Además es un menú flexible que sirve para veganos, porque hay opciones veganas, vegetarianas, hay opciones también para personas que consumen pescado. Y tenéis unas recetas súper sencillas todas. De hecho, la mayoría de las recetas ni siquiera están desarrolladas porque son súper fáciles, son súper intuitivas. Bueno, está el menú súper pensado para que invirtamos poco tiempo, para que sea equilibrado, saludable y además sin gastar mucho, ¿no? Que también es importante en la época en la que estamos, ¿no? Tenerlo en cuenta. Así que es un curso súper completo. Y además de todo esto, además, el menú está, por cierto, que no lo he dicho, acompañado de su respectiva lista de la compra para que ni siquiera tengáis que pensar en eso, o sea, súper bien. Pero además también incluye para cada mes 4 videorecetas de snacks saludables que se preparan súper fáciles. Hay snacks dulces, snacks salados, todos en versión súper healthy. Pero ya os digo bueno, que en total, imaginaros, tenéis 12 libros, uno para cada mes, con todo estructurado, con todo el contenido, olvidados de vuestra dieta, con recetas súper ricas, súper sanas. Y para más siempre tenéis pues todas esas ideas en vídeo de cositas para picar entre horas saludables, que también es uno de los puntos en los que fallan muchas personas, ¿no? El hambre de media tarde, ¿no? Cómo solucionarla sin acabar pecando, ¿no? Así que, bueno, ya os digo que está súper bien este servicio. Y después el otro curso es muy complementario porque el de cómo organizar tu menú, exactamente porque lo que nos va a ayudar es a desarrollar nuestra creatividad, aprender a organizar nuestro menú semanal. Si nosotros lo que queremos es pues planificar nuestro propio menú y no sabemos por dónde empezar para hacerlo equilibrado, para no tener que pasar ahí 3 horas pensando qué es lo que vamos a comer, pues este curso está dirigido a esas personas para ayudarles a estructurar sus menús y a crearlos de forma fácil, intuitiva, equilibrada, etcétera, etcétera. Y también es bueno, con un método que desarrollé que es súper divertido. Además, te lo pasas muy bien. Así que, bueno, la verdad es que los dos están genial. Y luego tenemos la formación de Crisálida, que ya tenemos un vídeo entero hablando de ella, pero que podéis entrar también a través de Aulas Pandora. Y nada, podéis verlos y hacer el que os apetezca. Vamos ahora a hablar ya directamente, que yo quiero comentar algunas cosillas, que nos faltan 7 minutos para terminar. Vamos por ahí. ejemplo, como estabas hablando de bebidas, ¿no? De las típicas bebidas vegetales, sí. En Alboraya yo tengo amigos y siempre voy allí, me la traigo también la horchata, pero sin azúcar. Muy bien. Para que no tenga. Esta está tremenda. Quien no la haya probado, la tiene que probar la gente de América, porque ahora en Inglaterra se está vendiendo como uno de los productos más punteros del mercado, es decir, más exquisitos, como el jamón de jabugo en su época, ¿no? O las aceitunas, pues ahora les han dado por la horchata, ¿no? Y el quien no la conozca, es una bebida impresionante. Pero, por ejemplo, antes por aquí me decían, las bebidas, estas que compramos, la de avena, la de almendras, la de arroz, todas estas son caras, porque ecológicamente... A ver, hay unas marcas que son las mismas marcas que de las que utilizan la leche. Yo de esas no compro porque esas tienen derivados que no tienen que tener. Y las que son de marca, vamos a decir, ecológicas, salen muy caras. Pues si tú te compras, por ejemplo, yo tomo avena, compras la bolsa de avena que sale barata, yo la pongo en remojo y luego por la mañana la pongo en la Thermomix y me hago el licuado súper rápido y sale buenísima. O sea, es decir, hay opción, porque me estaban diciendo, es que claro, se tarda mucho. No, a ver, lo pones en agua, por la mañana la pones en la Thermomix y nada, en unos minutitos ya la tienes licuada y no pierdes tanto tiempo, pierdes más tiempo en ir a comprarla. Quiero decir que al final tienes que buscar la forma de poder licuar estas cosas de manera como los jugos verdes, ¿no? De poder licuarlo sin que te tengas que matar mucho, ¿no? Por eso lo de las recetas, que te simplifiquen. Yo lo digo porque hablando de los productos lácteos, a ver, a mí me siguen gustando los productos lácteos, yo no voy a engañar a nadie. Y si alguna vez me voy a un restaurante y los tengo que tomar, los tomo. Pero sí que es verdad que la hija de Yolanda empezó a tomar leche sin lactosa y yo me dije, pues traen leche sin lactosa, beberé sin lactosa. ¿Qué pasó? Que cuando quise tomar la de vaca normal ya no podía. Ya se me había hecho el cuerpo intolerante a la de vaca y ahora ya soy intolerante hasta a la de lactosa. Directamente ya bebidas vegetales. Aunque sí que de vez en cuando pues tomo un helado o tomo cualquier cosa que si tiene leche de vaca no lo puedes evitar. Pero bueno, pues si el 95% en tu casa tú tomas natural, pues tampoco pasa nada. Quiero decir es que es muy importante. Es muy importante entender que las alergias y la intolerancia se agrava con el consumo. Cuanto más consumimos, pues más estamos agotando nuestro sistema inmune, ¿no? Por todas esas reacciones en cascada que suceden y lo que explicaba que al final la caseína, la lactosa, todo eso son cuerpos extraños
y generan pues esos anticuerpos, ¿no? Cuando la digerimos y la metabolizamos. Entonces, esto un día tras otro, debilita el sistema inmune, lo agota al final. Entonces, bueno, no es un tema de que no se pueda consumir de forma puntual. Yo incluso también, si algún día como fuera y no hay otra opción en el menú que me encaje y me tengo que comer pues algo que lleve un poquito de queso, pues bueno, no pasa nada. Mañana pues ya como un poquito más limpio, vuelvo a mi rutina y ya está. Pero el abuso, sobre todo, el consumirla de forma periódica en casa, eso es lo que hace daño, ¿no? La horchata que estoy hablando yo es de chufa, porque me estáis hablando de ají. Bueno, horchata a base de sésamo, ¿no? Yo estoy hablando de la horchata hecha de chufa. La chufa es un alimento maravilloso porque además es un probiótico fantástico. A nivel intestinal tiene un montón de beneficios para la microbiota, sí. Suelta el hígado y yo tomándome 3 horchatas en una tarde me muero de risa. Nosotros hemos tenido un grupo de amigos que nos juntamos en Valencia, la mayoría terapeutas. Nos tomamos horchata y a la hora y media estamos todos riéndonos sin parar de llorar porque libera el hígado. Es una brutalidad. Vamos a hacer una pregunta, a ver si da tiempo. Tenemos, a ver, Elmer nos dice, Perú, ¿hasta qué edad los niños deben tomar leche materna y si se puede suplantar por las leches vegetales como las de almendras? No, esto es precisamente lo he comentado antes. La leche, a ver, en teoría los niños a partir de los 3 años más o menos dejan de producir esta enzima, la lactasa, para digerir la lactosa materna. Pero es cierto, y esto ya es mi punto de vista personal, dejando a un lado los estudios, que si la lactancia es más prolongada, yo estoy segura, intuyo, que la degradación o digamos, la producción de esa enzima necesaria, bueno, va a cesar de forma más paulatina. De todos modos, es que es una decisión muy personal que tiene que tomar cada madre, ¿no? Desde un punto de vista nutricional, si el niño ya come de todo, tiene una dieta saludable y demás, pues no es necesario a partir de los 3 años, evidentemente, que tome leche materna, ¿no? Pero ya te digo esto, que depende mucho de cada caso. Y después no se puede suplementar por leche vegetal como la de almendras porque evidentemente la composición no es suficientemente rica en un montón de nutrientes que necesita. La leche materna es el alimento fisiológico ideal para un bebé y no se puede sustituir por nada. Se sustituye a veces por preparados a base de leche de vaca o de cabra, incluso en algunos casos, porque no queda otro remedio, pero es que no tiene nada que ver. Y como he dicho, las leches vegetales todavía no están preparadas y adaptadas para poder satisfacer las necesidades de un bebé tan pequeño. Es que es imposible. Hoy por hoy no existe la opción. Veremos el día de mañana, ¿no? Por aquí nos dicen, es importante como precaución remojar varias veces las almendras y descartar siempre el agua y las pieles con el contenido tóxico. Sí, es correcto. Cuando se prepara leche de almendras o de cualquier otro fruto seco o semilla, es cierto que yo, para que os hagáis una idea de la receta, la explico muy brevemente, yo lo que hago es dejar esos frutos secos en remojo toda la noche para que liberen todas esas toxinas que son naturales de la semilla y que al final lo que están haciendo es proteger pues esa semillita o ese fruto seco del ataque del herbívoro para que no pueda, para que pueda pues preservarse y un día germinar cuando se encuentra en las condiciones adecuadas de agua, humedad, etcétera. Entonces, dejándolas en remojo, esas sustancias pasan al agua. Por la mañana descartamos el agua de remojo, limpiamos bien las almendras para eliminar todos los restos y entonces ya escurridas las pasamos al vaso de la batidora. Pues para que os hagáis una idea, para 1 litro de leche necesitaríais más o menos 100 gramos de almendras y 1 litro de agua. Lo trituramos bien, lo batimos bien. Y luego eso, hay 2 opciones, o dejarlo así tal cual, que a mí personalmente no me gusta porque la fibra se me hace un poco de carrasperilla en la garganta y no me gusta. Si no, lo podéis colar pues con un colador de malla muy fina, una bolsa para filtrar leches vegetales o incluso una muselina de algodón. Entonces esa fibra la descartáis y podéis tomaros la leche totalmente licuada, sin restos de fibra. Pues ahí acabamos hoy ya. Vamos a tener cada 15 días a Nadia, nos va a traer todo el tema de comer bien, alimentación y otro tipo de temas que tengan que ver con la salud. Siempre va a ser como nuestra médico.
Naturista. No me médico pongas naturista. etiquetas, no me pongas etiquetas que no tengo, que nos la jugamos, ¿eh, Luis? Médico naturista, siempre alimentación sana. Lo que no hacen los médicos de verdad, me refiero. Muy Es bien, muy ayudar de bien. verdad, ¿no? El dar unas pautas para que la gente... A ver, un médico tú vas y te dices, toma esta pastilla, toma aquella pastilla, ¿vale? Sí, y no me enseñas a comer, no me enseñas a alimentarme, no me enseñas Totalmente. a cómo quitar la enfermedad, ¿no? Pues no, estos no son médicos. Yo te digo médico naturista, o sea, médicos de medicina antigua, ¿no? Sí, De sí, sí. los que hay ahora, que estos no se enteran de nada. Dicen ser que saben, pero solo saben recetar, el único que saben. Eso. Bueno, Lástima. depende de cuáles. Alguno hay un poquito más consciente, por suerte, pero bueno, hay que dar espacio para que todo evolucione y ya llegará el Yo día. con el tema del azúcar, me da igual que me pase tiempo ahora que espere que está detrás. Con el tema del azúcar, yo he tenido problemas con el endocrino, con el de cabecera y con la enfermera. Les he traído cómo en 3 meses me quita el azúcar totalmente. Les he traído las pruebas de todo lo que he hecho. Se lo he presentado, ¿eh? Y ¿sabes lo que han hecho? Tirarlo a la basura. Sí, 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 esto es muy habitual. Entonces, ¿qué pasa? Que les den, como digo yo. Llega un momento que dicen, mira, os estamos reeducando. Ya que no sabéis, os reeducamos, porque a vosotros os pagan o sea, las farmacéuticas tienen que crear enfermos y vosotros vivís de ellos porque os subvencionan y os pagan. Me parece muy bien, pero se ha acabado el tema. A partir de ahora tenéis que volver a lo antiguo. Os estamos reeducando, os estamos dando cómo hacer las cosas bien hechas. Y no lo queréis hacer. Al tiempo, todos estos a la cárcel. Al tiempo, a la cárcel. Porque Bueno, toda esta gente se está pasando en la pandemia de listo, va a tener que ir todos a la cárcel. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas bien hechas. Tú no puedes ir al médico para que te mate, para que te tenga enfermo de por vida, que es lo que están haciendo. Eso es a lo que me refiero. Si sale de tono, es lo que hay. Bueno, Luis, hay que darle tiempo al tiempo. Como tú dices, pues bueno, al final todo cae por su propio peso. Cada vez pues más personas buscan otras opciones cuando no encuentran una solución que les convenza con las opciones tradicionales. Y bueno, pues para eso estamos aquí también otros profesionales para ayudarles en todo lo que podamos. Por aquí te dicen higienista, mejor nadie. Dice higienista, pues higienista. Yo no sé, yo le llamo médico porque es médico natural. Te dice lo cómo tienes que hacer las cosas bien hechas, ya está. Los terapeutas somos médicos naturales, también quiero decir, me refería a eso. Lo que no me sale, soy disléxico y a veces no encuentro en mi cerebro palabras para decir lo que quiero decir. Bueno, no hacen falta etiquetas, al final lo que intentamos es llevar la conciencia, la vida saludable a la accesibilidad de las personas y ya está. Ahí está. Pues Nadia, de aquí a 15 días y los que queráis ya sabéis, tenéis en Aulas Pandora. Esto ya tenemos, pues mira, 4 magníficos cursos que sale ella, que podéis adquirir y vais a alucinar. Pues muchas gracias, niña. Un saludo. Gracias, un abrazo. Adiós, gracias a todos. Adiós. Hasta luego.